Quedó pendiente, estamos haciendo la aplicación visual de grabar y leer el archivo de texto. Lo que hicimos en modo consola, pero ahora lo vamos a hacer en modo visual. ¿Sí? Permítame. Bueno, vamos a recuperar el ejercicio. Aquí estamos en el archivo de texto. Bueno, ya tenemos la interfaz lista con los generación de datos y todo eso. Sí, ya lo tenemos. Ya pusimos como principal el frame. Y entonces ahí nada más voy a poner un poquito más alto lo que vendría a ser el frame, ¿sí? Más bien el JTable. Voy a poner a 18 y aumentamos el alto del renglón a 26, ¿no? 26 creo que sí era. A ver si es cierto. Para que no se vea tan pequeñito ahí. Ya se ve un poco mejor. Y creo que necesitamos más espacio digo que al cabo sí tenemos bastante espacio. Necesitamos más espacio para las materias, ¿no? Nada más al tamaño de la letra y al alto del renglón. ¿Sí? Y bueno, aquí voy. ¿Cómo qué? Se movió ahorita, veo. A ver, aquí las columnas, la materia le voy a poner 250. ¿Dónde quedó el botón? Sí se movió, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Bueno, ahora, decíamos ayer que faltaba en la interfaz, no viene en dónde vamos a poner el nombre del archivo. Bueno, porque no lo podremos pedir en un campo de texto, pero pues no es lo más apropiado. Entonces, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar, a ver, jóvenes, ahora, ¿cómo vamos a decirle al usuario? ¿Vas a grabar el archivo o lo vas a abrir, lo vas a leer? También eso normalmente lo haríamos con botones, un botón que diga grabar, otro botón que diga leer o abrir y un campo de texto para el nombre del archivo. Bueno, pero eso normalmente no se utiliza de esa manera en las aplicaciones. Entonces vamos a agregar un menú, ¿sí? Nos vamos aquí a la paleta de componentes y hay una sección de menús, aquí está. Y vamos a tomar precisamente la primera que dice menú bar y la vamos a arrastrar y no importa dónde la dejen, dónde la suelten, lo va a ubicar en la parte superior. Es un menú, ¿sí? Bueno, y ya trae dos opciones, la típica de file o archivo y una de edit. Podemos seguir agregándole más opciones. Bueno, le voy a cambiar el nombre. Aquí va a decir archivo. Y acá va a decir, no sé, acerca de Ahora, ¿qué opciones normalmente trae el menú archivo? Guardar, abrir, nuevo, salir. Vamos a agregarle esas opciones, ¿sí? Entonces, guardar cómoda también. Bueno, aquí le damos botón derecho y viene una opción que dice agregar de paleta, desde paleta. O sea, aquí es para hacer un poquito más en corto que irnos hasta la paleta. Y entonces le vamos a agregar un menú ítem. Un menú ítem es un elemento de menú. Entonces, agregarle uno
Y luego voy a agregar 4. Menú ítem, otro. Hagan de cuenta que estamos agregando como botones, pero dentro de un menú. ¿Sí? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo? Sí, faltaban. Bueno, entonces aquí, como les digo, esto es similar, son como botones, realmente son botones, pero que están incrustados en un menú. Bueno, entonces le voy a cambiar el texto a cada botón. Aquí le voy a poner la opción nuevo. Luego aquí la opción guardar o grabar. Luego acá le voy a poner la opción, le estoy cambiando el texto. La opción ahora va a decir abrir o leer. Y acá va a decir salir. Son digamos, las opciones así básicas. Y también le voy a cambiar el nombre a los botones. Bueno, entonces me ubico aquí, botón derecho, y le voy a cambiar el nombre. Se va a llamar JMenú nuevo. Y luego, como les digo, es prácticamente como si fuera un botón. Este se va a llamar JMenú guardar. Y luego JMenú abrir. Y este va a ser JMenú salir. Bueno, entonces, ahorita lo que queremos es guardar la información. Si lo ejecutamos, pues ya nos va a dar ahí, aquí está la opción de archivo, aquí ya podemos seleccionar. La idea es que el usuario quiere guardar esta información, ¿verdad? Entonces ya le daré aquí archivo y luego guardar. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el guardar? Ahí es donde vamos a codificar nosotros, grabar al archivo. Y en cualquier aplicación, por ejemplo, aquí misma en la de NetBeans, si yo le digo aquí File y luego Save, bueno, aquí no me dice Save porque no está en el código ahí, File y luego Save, o, bueno, le cambio cualquier cosa, aquí, ahí nada más para que detecte que no está grabado. Entonces, File, y aquí cuando le doy Save, bueno, en este momento como el archivo ya está creado, pues nada más lo va a guardar y ya. Pero si el archivo no existe, como en nuestro caso, cuando el usuario diga, a ver, quiero guardar las calificaciones de este alumno, pues el archivo no va a existir. Entonces me tiene que preguntar cómo se va a llamar el archivo y en qué ubicación lo va a dejar. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a utilizar un componente que sí viene en la paleta, o sea, acá viene, se llama, ¿dónde quedó? En las ventanas, aquí en Windows, se llama File Chooser. ¿Qué significa File Chooser? Traducido. ¿Es un qué? Es un selector de archivos. Vamos a usar, la clase se llama JFileChooser. Yo la puedo arrastrar acá, pero no tiene una representación. Bueno, sí tiene una representación, pero yo prefiero crear el objeto directamente acá en el código. Entonces me voy a ir al código fuente del frame y voy a declarar, así como declaré aquí el modelo de manera general para el frame, o como atributo del frame, voy a declarar un objeto, voy a crear un objeto de JFileChooser. Entonces sería JFileChooser. Sí, aquí, abajo del modelo. Y le voy a poner JFileChooser, así a la referencia.
igual, se le puede poner selector, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Y luego, igual, y luego aquí sería new jFileChooser. Ahí estamos creando un objeto de la clase jFileChooser, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es guardar el archivo para luego poder leerlo. Así es que voy a activar el evento del botón guardar. Le doy doble clic a al guardar. Doble clic. Y ya me activó el evento de la opción guardar del menú. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a usar el jFileChooser. jFileChooser es un objeto y tiene dos métodos show. Bueno, tiene más. ¿Dónde está? En el botón. En el botón. A ver, le di doble clic al botón guardar porque ahorita lo que sigue de codificar es cómo guardar el archivo. ¿Sí? Entonces le di aquí en guardar. Y voy a utilizar el objeto jFileChooser, el selector de archivos. No, ese no pide nada. Entonces aquí le decimos punto y vamos a invocar un método que se llama show. Tenemos tres métodos show que muestran. Los que vamos a usar nosotros son para buscar una ubicación donde vamos a guardar un archivo cuando lo vamos a grabar o buscar un archivo cuando lo vamos a abrir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál creen de las tres versiones del show que vamos a usar ahorita? Vamos a guardar un archivo. El save dialog, ¿verdad? Vamos a guardar. ¿Sí? Bueno, ahí me pide un parámetro, no importa cuál le ponga. Vamos a ver qué sucede. Todavía no estamos codificando que grabe al archivo. Nada más estamos, pues, digamos, construyendo la forma en cómo lo va a guardar. A ver, lo voy a ejecutar, ¿eh? Y entonces, suponiendo que yo generé esta información y es lo que quiero guardar, el alumno se llama, no sé, Luis Hernández, y es lo que yo quiero guardar. Entonces le voy a dar aquí archivo, guardar. Y entonces se va a abrir esta ventana. ¿Sí? Eso es lo que hace el método show save dialog. Abre una ventana, la ventana, digamos, genérica de NetBeans para manipular la ubicación y el nombre de un archivo. O sea, ya todo eso lo hace el show dialog. Y entonces yo aquí ya ubico dónde quiero guardar el archivo. Le digo, no, pues yo ahorita lo voy a guardar en el escritorio. Acá está el desktop. Y luego aquí me pregunta el nombre del archivo. Y ya le digo, este se va a llamar luis.txt, porque voy a guardar los datos de Luis. Bueno, obviamente, cuando yo le dé aquí save, no va a hacer nada. No, o sea, el método show save dialog no graba, nada más me permite seleccionar, por eso se llama jFileChooser, me permite seleccionar la ubicación y poner el nombre al archivo. La lógica de cómo guardar nosotros la vamos a implementar. Entonces ahorita si yo le doy save, pues no va a pasar nada. Nada más que quería que vieran el efecto, ¿sí? Aquí le doy guardar y ya me va a permitir ubicar el archivo en alguna parte de los directorios y aquí me va a pedir el nombre del archivo. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos esto, el usuario puede responder de varias formas. Una de ellas es cancelando, otra es darle save. Y en base, vamos a ver qué tipo de dato me regresa el método, ¿sí? A ver, aquí está el método. Show. Quiero que se fijen, por favor, dónde quedó el show save. Aquí está. Es más, los tres métodos, ¿qué tipo de dato me regresan? Los tres métodos show. Me regresan un entero, ¿sí? Entonces yo tengo que interpretar ese entero. Dependiendo del valor que me regresen, yo voy a asumir que canceló o que aceptó o que algo hizo.
Bueno, entonces son varias respuestas las que yo puedo recibir en la interacción que tiene el usuario con la ventana, ¿sí? Pero la única que me interesa para grabar es si me regresa un cero. Si me regresa un cero, quiere decir, el componente ese de la ventanita garantiza que escogió una carpeta y puso un nombre de archivo y le dio save, le dio guardar. Entonces, si me regresa un uno, ahorita no me acuerdo qué significa, o un 2 o un 3, pero cuando me regresa un cero es que sí quiere grabar. Ya me dio el nombre del archivo y ya, o sea, si no me da el nombre del archivo no le puede dar save. Y si no seleccionó un lugar, tampoco. Entonces, cuando me regresa cero es cuando todo va bien y voy a proceder a grabar. Entonces, vamos a decirle aquí. Sí, le diríamos. Sí, lo que te regresa el JFile Chooser con método show save dialog, ¿sí? Ese es para averiguar si me regresó un cero o no. Si me regresa un cero, voy a proceder a grabar. Si no me regresa un cero, no voy a grabar. ¿Sí? Entonces le voy a decir, si es diferente de cero, caray, entonces, ¿qué voy a hacer? Nada. Si lo que te regresa es diferente de cero, quiere decir que o canceló o no le puso los nombres, algo. Entonces quiere decir que no vas a grabar. Solamente que te regrese un cero es que todo va bien, todo está completo para grabar. ¿Sí? Bueno, entonces, si me regresa un cero, voy a grabar. Si no me regresa un cero, me voy a regresar. Cuando si le pone guardar, si puso un nombre y puso una carpeta, entonces sí, le da save. Y si todo está bien, me regresa un cero y procedemos a grabar. ¿Son tres condiciones? ¿Son qué? Tres condiciones. Sí, sí, que me ponga, que esté en una carpeta, aunque por default siempre pone una carpeta, pero sobre todo que me ponga un nombre de archivo y que le haya dado save, que le haya dado guardar, ¿sí? Ok, entonces, sí puede ser uno, ahorita, bueno, no, yo no me acuerdo qué quiere decir el 1, el 12, pero lo que sí sé es que no va a grabar, ¿sí? Nada más con el 0 graba. Bueno, entonces, ¿sí qué? Si es diferente de 0, se va a regresar, sí. Esos otros números que dicen que puede ser 1, 2, 3. Ajá. Cuando le pique de que en lugar del 6, que le pique de que Cancelar. Ajá. no, Pues es que creo que la única opción en donde tenemos que codificar es cuando quiere grabar. Por eso, a lo mejor lo demás está bien para mandarle algún mensaje o algo, pero para definir si vamos a grabar o no, pues nada más me interesa el 0, ¿sí? Ok, bueno. Sí. Si regresa uno no se canceló, que no hizo nada, entonces no va a guardar, no va a regresar. Va a regresar, no va a hacer nada. ¿Sí? Y así, diferente. Es que le puedo poner, tal vez aquí un poco la confusión es que pregunto si es diferente de 0. Como que sería más natural preguntar, si es 0, graba, ¿verdad? Pero es que si lo hago así, tengo que poner el grabar en un bloque y no es lo que no quiero. Sí, no quiero ponerlo en un bloque de llaves, todo lo que va a grabar. Bueno, entonces, ahora sí, procedemos a grabar. Cuando estamos aquí es que ya vamos a grabar. ¿Qué es lo que necesitamos para grabar? Bueno, voy a recordar aquí nuestras clases. Vienen siendo, pues es esta, pero quién sabe por qué no se ve nada. No se ve nada. Bueno, ahí está, ¿verdad? Bueno, ya recordamos, para grabar necesitamos el file writer y el print writer. Al file writer le asignamos el nombre del archivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A ver, entonces vamos a crear nuestro primer objeto, que sería el file writer. Sería aquí, file writer, fw, o cualquier referencia que ustedes le quieran poner, es igual a new file writer. Y aquí le pondríamos el nombre del archivo en donde vamos a grabar. En el ejercicio en consola pedimos en una variable el nombre del archivo, hasta se llamaba archivo la variable. Y por lo tanto aquí le pasábamos esa variable y pues ya sabía qué nombre va a tener el archivo, que va a crear. Pero aquí no lo hemos preguntado en ningún lado. O de hecho sí. ¿En dónde viene el nombre del archivo?
en el JFile Chooser, ¿verdad? Ahí en el JFile Chooser, en el cuadrito de texto, ahí me pregunta el nombre del archivo. Entonces, ¿cómo obtenemos esa información que está en el JFile Chooser? A través de un método del JFile Chooser. Bueno, entonces le vamos a decir al JFile Chooser que me diga cuál es el nombre que le puso el usuario. Le decimos aquí JFile Chooser, ¿sí? Algo así. Se llama Get Selected File. ¿Qué traducido qué quiere decir? El archivo seleccionado. Vean cómo, bueno, hay uno que se llama Get Selected Files, o sea, con plural. Porque el JFile, bueno, la ventana que me muestra los archivos, me da opción a que yo pueda escoger varios archivos, en el caso de que los quiera abrir o algo. Si hay un método que se llama Get Selected Files y me regresa un arreglo de los nombres con los que escogió el usuario. Nada más que quiero que se fijen qué tipo de dato me regresa el Get Selected File. No me regresa un string, ¿verdad? Me regresa un file. Y lo va a tomar. No va a protestar. Bueno, por eso no, va a protestar por otras cosas. Pero, ¿por qué no protesta? ¿Por qué sí acepta el file? Porque quiere decir que el file writer tiene un constructor que recibe como parámetro una cadena, el que usamos en el modo consola, y tiene un constructor que recibe como parámetro un objeto file, que es lo que está haciendo ahorita. Y el objeto file trae toda la información del archivo que el usuario seleccionó. Bueno, ya sabemos por qué nos marca error, ¿no? El primero es por la librería, pero ya la librería la agregó, creo. Ya agregó la librería. ¿Cuál es el otro error? Try catch, ¿sí? Que me va a pedir que envuelva esto en un try catch. Bueno, ¿sí? Fíjense. Vamos a ver, yo les digo, tomen el show round, bueno, que envuelven, el statement es una instrucción, es una sola instrucción. Y abajo dice un bloque, ¿no? Vamos a seleccionar el segundo a ver qué hace. Hizo varias cosas. Hizo muchas cosas. No fue ChatGPT. Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que usted, o sea, al final, usted cuando lo hace de la otra forma, Sí. termina con la misma cantidad, solo que aquí. Sí, pero aquí hizo otras cosas aquí. A ver. Hizo lo mismo de ayer, pero más otras cosas. En primer lugar, el objeto FW lo declaró afuera del try, pero o sea, declaró la pura referencia. ¿Sí? Bueno, eso pues les digo, sí va a funcionar, pero ¿por qué lo haría? ¿Por qué no lo dejó como nosotros lo teníamos? Bueno, vamos a ver por qué, fíjense. Algunas veces, cuando hay una excepción, ya ven que el try lo que es intentar ejecutar lo que está dentro del bloque try, y si algo no se pudo ejecutar es cuando lanza una excepción, y acá en el catch la atrapa. Bueno, cuando la excepción es por efectos de que no tengan que ver con el archivo, ¿sí? Que pasó algo, pero no tiene nada que ver con el archivo. Entonces, si nosotros tenemos el cierre del archivo dentro del try, no lo va a cerrar. O sea, que pasó una excepción en el try. Aquí hay muchas instrucciones y en una de esas lanzó una excepción. Y como el cierre del archivo lo tenemos, normalmente lo ponemos aquí abajo, el try cuando ocurra la excepción va a crear el objeto, lo va a lanzar y no va a cerrar el archivo. Entonces, ¿cuál es en concreto, cuál es el problema? De que cuando la excepción no tenga que ver con el archivo, voy a dañar el archivo. Porque no lo estoy cerrando. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Porque el cierre del archivo obviamente lo tenemos hasta el final porque es cuando ya dejamos de usar el archivo. Bueno, vamos a ver en dónde cerró el archivo. ¿Sí se fijan dónde cerró el archivo? Hasta abajo, ¿no? Bueno, agregó un bloque que se llama finally. O sea, el bloque try catch se complementa con un bloque que se llama finally. Aquí está este bloque. Bueno,
El bloque finally se pone precisamente para cerrar recursos, normalmente para cerrar recursos. En este caso dice, si ocurre un error aquí o una excepción y no se alcanzó a cerrar el archivo porque el cierre del archivo está más abajo, entonces todo lo que tú quieras cerrar, antes de que se lance la excepción, ponlo en el bloque finally. Entonces, si ocurre un error aquí que no tiene que ver con el archivo, antes de lanzar la excepción, se va a venir al bloque finally y va a ejecutar eso. O sea, el bloque finally siempre se va a ejecutar, ocurra o no la excepción. El bloque catch solo se ejecuta cuando ocurre la excepción. ¿Sí? Y la razón de que haya creado la referencia fuera del bloque try es porque si la crea dentro, si le pone aquí file writer, es más, vamos a quitar esto así. Y vamos a suponer que la creó aquí como lo teníamos nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que no conoce la referencia. Porque está creada en este bloque. ¿Sí? Entonces, por eso hice todo ese movimiento. Dice, para evitar que tu archivo se dañe, si la excepción no tiene que ver con el archivo y el archivo quede a salvo, entonces te agrego un bloque finally y ese bloque finally se ejecuta antes de lanzar la excepción. Entonces alcanzas a cerrar los archivos. Pero como está en otro bloque, entonces la referencia FW no la conocería. ¿Cómo puede conocerla? Pues la declaramos aquí en este punto, acá, y aquí es conocido en todo el evento, ¿verdad? Entonces ya hacemos esto aquí. File writer, esto pues ya no es necesario. Y ya. Lo que ocurre en el try catch, Sí. si luego va tipo a... Sí, si todo ejecuta normalito, así que no hay ninguna excepción, pues va a terminar de ejecutar todo y antes de salirse del try, va a ejecutar el final. O sea, el final y siempre lo va a ejecutar. La cuestión es, ¿en qué momento? Si hay excepción, le ejecuta antes de lanzar la excepción. Si no hay excepción, le ejecuta cuando termine. ¿Sí? Y normalmente ese bloque finally se utiliza. Imagínense que no fuera un archivo, que fuera una base de datos o fuera no sé, algún sensor, algo que esté. Entonces, el hecho de que no se cierre es un riesgo grande de que quede dañado. Por eso es preferible cerrarlo. Bueno, entonces, vamos a agregarle el otro objeto que es el print writer. Ese fue con el file writer. Ahora vamos a agregar el print writer, pero pues vamos a tomar la misma mecánica. Le vamos a crear aquí el objeto, la referencia print writer pw es igual a null. Aquí todavía no está creado el objeto, es la pura referencia, pero para que ya sea conocida en todo el evento, que lo pueda usar el final y el try, todo, ¿sí? Y luego, bueno, aquí me va a pedir que agregue la librería. Y luego acá, pues vamos a crear el objeto. pw es igual a new. Aquí es donde lo vamos a instanciar. New print. ¿Sí? Acá está print writer arriba. Y le vamos a pasar el objeto file. Le puse fw. Así, file writer, ¿verdad? Está bien. fw. Bueno, entonces ya estamos listos para grabar. ¿Se acuerdan? Ayer cuando grabábamos decíamos, abre los archivos y antes de que se te olvide, ciérralos. Y en el Inter ya grabas para que cuando termine cierres el archivo. Acá no. El cierre del archivo está en esta parte. Que por cierto me pide, bueno, voy a poner de una vez aquí que agregue un catch, ¿no? Dice. Aunque no me dice nada. Bueno, aquí mismo voy a cerrar el print W. Acá, ¿verdad? Que lo cierre ahí. No, son warning, no son. Entonces ya está cerrando, estamos cerrando aquí. Que ocurre una excepción en el Inter de que se va a grabar la información. Entonces, antes de lanzar la excepción, viene y ejecuta el bloque finally y luego ya lanza la excepción. Claro que si el problema es el archivo, pues no lo va a poder cerrar, ¿verdad? Si el problema está con el archivo. Bueno, entonces ahora sí vamos a grabar. ¿Se acuerdan? Para grabar estamos utilizando solo el println. ¿Dónde quedó? Nada más el println, ¿sí? Bueno, entonces le decimos
aquí. De acuerdo a lo que vimos, a lo que analizamos, grabamos primero el nombre del alumno y luego el número de materias y luego todas las materias. Entonces vamos a grabar el nombre del alumno. ¿Se acuerdan dónde está el nombre del alumno? Está en el JText alumno, ¿no? JText alumno, getText. Luego, vamos a grabar ahora el número de materias que viene en el spinner o viene en los renglones del JTable. Entonces sería PW. Ahorita no nos preocupamos de las conversiones porque todo lo convierte a cadena, es un archivo de texto. Entonces sería modelo.getRowCode para saber cuántos renglones tiene. Y después, con un ciclo, aquí no hubo necesidad del arreglo porque la información la tenemos en el JTable. Entonces, con un ciclo vamos a recorrer los renglones de JTable y grabar primero el nombre como una cadena, el nombre de la materia, y luego la calificación como un doble. Entonces, vamos a hacer un ciclo. R igual 0, R menor que modelo.getRowCount para que recorra todos los renglones. Y luego va a grabar dos cosas. Va a grabar... sí, y el número de materias. Sí. Porque así está diseñado que se grabe, para que a la hora de leer respetemos ese diseño. Entonces aquí en el PW vamos a grabar el nombre de la materia, está en el modelo.getValueAdd, el renglón 0, ¿sí? Ahí no hay necesidad de convertir, aunque sea object lo que me regresa, pero es que lo va a grabar como una cadena. Aquí hasta podremos haber hecho un pequeño ciclo de 2, pero pues nada más son 2. ¿Sí? Bueno, entonces ya vamos a grabarlo, ¿sí? En algún momento le vamos a avisar que ya lo grabó. ¿En dónde estará bien decirle que ya lo grabó? Bueno, aquí vamos a decirle que ya lo grabó. J Option Paint. Y aquí le vamos a decir que ya lo grabó. Sí. Por ejemplo, el NetBeans, ¿cómo nos avisa que ya grabó el archivo? Las aplicaciones casi nunca dicen ya lo grabé, no sé qué. Bueno, marca el pixel, cassette, ¿no? Sí, aquí cambia el colorcito, ¿va? Cambia el colorcito de aquí, ya lo grabó. Bueno, entonces, pues vamos a ver si es cierto. A ver, ejecutamos. Por ejemplo, si hay más de un archivo, si hay un archivo con el mismo nombre, Si hay un archivo con el mismo nombre, lo borro. Lo borro ahí. Claro, para que tome precaución de que existe y que si quieres borrarlo o no, pues aunque el JFile Chooser sí lo hace, ¿sí? A ver, entonces aquí vamos a poner algunas materias. Vamos a ponerle ahora Pedro Ramírez. Y luego 8 materias aleatorios. Y pues vamos a guardar esa información. Archivo, guardar. Entonces aquí lo voy a poner en el escritorio para no batallar en encontrarlo. Y aquí se va a llamar pues Pedro.txt. Y lo guardamos. Dice archivo guardado. ¿Eh? Y entonces, pues ahorita, como es de texto, lo podemos ver con el bloc de notas. Vamos a revisar por ahí. A ver. ¿Dónde está Pedro.txt? ahí abajo del PDF. Aquí está, Pedro.txt. Y ahí está. Deben ser los mismos datos que vienen acá en el JTable, ¿verdad? O sea, deben ser estos mismos datos. ¿Sí? Ahí está Pedro Ramírez, 8 materias y todo su
el nombre de la materia y la calificación. Ahí está ya grabado, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué marca error en graficación? ¿Quién sabe? Si está bien escrito, ¿no? Muy bien, entonces, ahora vamos a hacer la lectura del... Bueno, entonces nos vamos para acá y vamos a hacer la lectura. La lectura, pues vamos a activar el evento del botón abrir. Le damos a abrir. Y bueno, para abrir necesitamos cuáles clases. Por aquí las tenemos. Las clases es FileReader y BufferReader, ¿verdad? Bueno, entonces aquí sí tenemos que a la hora de leer, pues interpretar, todos son cadenas, pero pues no todos los necesitamos como cadena. Bueno, entonces vamos a hacer la misma situación que el otro, con el if. Primero vamos a preguntar en dónde está el archivo que vamos a abrir. Ahora vamos a usar el show open dialog. Entonces sería, si jFileChooser show open dialog es diferente de 0, entonces que se regrese, que no haga nada. Ya, si no se regresa es que es 0, por lo tanto vamos a grabar. Y pues vamos a decirle, a crear nuestro objeto FileReader, es el que se entiende con el archivo de texto, con el nombre. Entonces le diríamos, porque vamos a abrir, ¿no? Vamos a abrir, es el menú, es la opción de abrir, es el Open. Es que aunque las ventanas se ven iguales en el Open y en el Save, sí se interactúan un poco diferente. Por ejemplo, para abrir un archivo, a fuerza deben tener un nombre una ubicación y el nombre, ¿sí? Este es el Open para abrir, sí. O sea, cambia un poquito el comportamiento, por eso. Bueno, entonces aquí ya crearemos nuestro FileReader. FileReader fr es igual a new FileReader y al FileReader en el ejercicio en consola le pasamos el nombre del archivo. Aquí también se lo vamos a pasar, pero se lo vamos a pedir al jFileChooser. Le vamos a decir jFileChooser, ¿cuál archivo seleccionó? Get selected file. Y me va a regresar una referencia de la clase file. Bueno, entonces, aquí pues me pide que agregue la librería. Ya la agregó, pero que esto lo envuelva en un try catch. Pero pues vamos a hacer la misma acción que en el otro, para que agregue no en la instrucción, sino en el bloque. Entonces, le damos aquí en el bloque y hace lo mismo que en el otro. Me genera la referencia fuera del try, porque luego la va a usar en el bloque finally y después no la conocería. Y bueno, vamos a poner todo eso, más que un poquito más espaciado. Entonces aquí vamos a crear el otro flujo, el otro archivo, más bien sí el otro objeto. El otro objeto es de la clase BufferReader. BufferReader es la clase que me da los métodos de lectura. Entonces aquí le pondríamos, acá creamos la referencia, BufferReader, br es igual a nada, y luego, bueno, agregamos la librería, no me equivoqué. Si me equivoqué, no me va a pedir que agregue el import, sino que me va a decir que crea una nueva clase, pero sí es esa. Y entonces aquí, pues vamos a crear ese objeto. Ese sería BufferReader es igual a new BufferReader y le vamos a pasar al constructor el objeto FileReader. Bueno, y el cierre de esos dos archivos los tenemos acá los tenemos acá, ¿verdad? Ahí cierra el FileReader, pero voy a cerrar antes que el FileReader. Cierro primero el último que abrí. Entonces, br.close. Ya quedó, ¿verdad? Y aquí en el Inter, aquí es donde vamos a leer. Toda la infraestructura, lo que necesita para estar listo y leer, ¿no? Bueno, entonces, aquí necesitamos saber exactamente cómo está la estructura de los datos cuando se grabaron,
para poder interpretarlo a la hora de leer. Lo primero que va a leer, ¿qué es? El nombre. El nombre. Y el nombre, pues, está, eso, ¿dónde está el nombre? El nombre está ¿en dónde? ¿O dónde lo vamos a poner? En el jtext alumno punto set nombre, perdón, set text, y aquí le vamos a decir que ponga lo que va a leer. Entonces, del buffer reader le vamos a decir que lea. ¿Sí? Sí, o sea, aquí le vas a poner en el campo de texto lo primero que vas a leer del archivo, que es el nombre del alumno. ¿Sí? Luego, el siguiente es un entero. ¿Sí? Es un entero, ¿sí? Sí, cada vez que hagas un readline va a leer uno de acá. Entonces aquí, este readline va a leer Pedro Ramírez y luego se va a quedar acá, ¿verdad? Me está pidiendo aquí que agregue un catch. Voy a agregar un catch. Lo agregó acá abajo. Bueno, entonces, ahora lo que sigue es, todo lo va a leer como cadena. Readline todo lo lee como cadena, pero yo lo necesito como entero. Porque eso se lo voy a pasar al spinner para que sepa cuántas materias va a leer. Bueno, entonces le decimos jspinner, spin materias, vamos a ponerle un valor, ¿sí? El valor lo vamos a tomar de br readline. Pero, ¿cuál es el pero? O sea que readline va a traer el 8, pero como una cadena, y yo lo necesito como un entero. Entonces, aquí no, ¿por qué no me protesta? Aquí. Porque set value recibe un object. Y object puede ser cualquier tipo de dato, pero yo sé que tengo que pasarle un entero. Entonces, esto lo convierto en entero. O lo guardo en una variable y luego la variable se la paso al spinner. Entonces le diría integer. Sí, no, el cast de la cadena al entero no funciona. Parse int de object a entero sí, pero de cadena no. ¿Qué me dice aquí? Bueno, ahí me dice que con un value of, ¿verdad? O sea, como que me dice que lo puedo hacer de otra manera. Bueno, a ver, ¿qué efecto tiene que yo le ponga el número de materias sobre el JTable? ¿Ya va a tener efecto sobre el JTable? Sí, a ver, vamos a leer con eso que está ahí. Caray, ya es tarde. Vamos a leer archivo abrir. Y me voy a ir al escritorio. Y voy a leer el que se llama, ¿cómo? Raúl, ¿o cómo se llama? Pedro. Pedro, ahí está, pedro.txt. Es este archivo. Entonces, ya vemos, no hemos leído las calificaciones, por eso no pone nada. Pero ya al ponerle el 8 que leímos como cadena, lo convertimos en entero, se lo pasamos al spinner, y entonces el spinner reaccionó con el método, el evento chain, y modificó el número de renglones del JTable. O sea, ya el JTable ya trae los renglones correctos. Ya podemos leer con un for, ¿verdad? Y vamos aquí leer con un for. Sería un for in r igual 0, r menor que modelo.getRowCon. Ya el getRowCon me va a regresar el mismo 8. Y luego r más. Sí, o sea, realmente como le vamos a decir que lea dos datos, va a leer 16 y son los 16 que están abajo, ¿verdad? Pero ¿en qué orden? Nombre, calificación. Y los vamos a poner en el JTable. Si los leemos así, los va a poner como cadena. Podemos tener luego conflictos a la hora que queramos convertirlo. Entonces aquí lo vamos a poner como lo que son. Modelo.set value
Add renglón. ¿Qué va? Bueno, el renglón, la columna 0. Ahí va el nombre de la materia. Entonces, y es el primer dato que va a leer de los dos de cada vuelta del ciclo. Entonces le vamos a decir BR readline. Como es una cadena y lo que representa el nombre de la materia es una cadena, pues así está bien. El set value add me recibe cualquier tipo de dato porque recibe object. Bueno, voy a poner aquí un... por cierto, no lo promediamos, ¿verdad? Bueno, doble calificación, suma y promedio. ¿Sí? Y entonces acá vamos primero a tomar, la calificación es el siguiente dato que voy a leer. Calificación es igual. ¿Dónde? Bueno, vamos. BR readline me leería, en este caso, ahí va a leer la calificación. Primero leyó el nombre, la materia, y luego va a leer la calificación. Cada vuelta o cada ciclo va a leer dos datos. Pero ya sabemos pues que es una cadena, hay que convertirlo a doble. Entonces aquí le ponemos doble, punto parse doble de... Y esa calificación la vamos a acumular. El promedio no se debe guardar, el promedio se calcula. ¿Sí? Cuando grabamos, ahorita nos faltó un botón que diga calcular, porque no calcula promedio. Pero aunque lo calculara, no se graba el promedio, porque ese se puede volver a calcular con los datos que están grabados. Bueno, entonces ya tenemos ahí, pero vamos a poner esta calificación en la columna 0. Modelo, set value, calificación, R, columna 0. Y luego sumamos. La suma no la inicialicé, es un acumulador. Más de. No, o sea, si en general, tómenlo como una, no sé cómo llamarlo, receta, como sugerencia muy amplia. En general, los datos calculados no se graban, porque se vuelven a generar con los procesos de la aplicación. Hay datos que a lo mejor es muy complicado calcularlos, o sea, requiere muchos procesos, y a veces hay datos calculados que sí se graban, inclusive en las bases de datos. ¿Sí? ¿Sí? Así es. Bueno, suma, ¿entre cuánto lo voy a dividir? Entre los renglones, ¿no? Y luego ese promedio lo voy a poner en la etiqueta. JLEI promedio, ¿no? Punto set text. Y lo pone la parte. ¿En dónde? Lo pongo aparte porque la voy a sumar. Sí, por eso lo puse aparte. Promedio más... ¿Sí? A ver. Y que fuera funcionando. Vamos a ver. Le vamos a decir que lea a ver, aquí se llama pedro.txt. Le puedo poner ahí, pero pues mejor lo busco. Aquí Pedro, lo leo. No puse la calificación. Sí es que la puse en el 0, miren. Aquí me equivoqué, ¿verdad? Era en el 1. O sea, como la puse en el 0, pues borró los nombres de las materias. ¿Sí funcionó? A ver, entonces aquí abrimos, me ubico en el escritorio y luego ya busco el archivo, Pedro, y ahí está, ¿verdad? Ya con todo y promedio, ni siquiera lo había calculado la aplicación, el promedio. Bueno, ahora, fíjense bien, ¿qué pasa? Ayer grabamos un archivo en modo consola, ¿no? A ver, y es la misma estructura. Lo debo poder leer desde aquí.
O sea, le digo archivo, abrir, y voy a buscar el archivo de ayer. Que está aquí. Y luego NetBeans Projects. Oh, no. Y luego aquí busco la carpeta del proyecto, que es PA, ¿verdad? Ah, es que me fui a otra, ¿no? ¿Cómo me voy? Ah, es que me fui a otra carpeta. Bueno, aquí, ahora sí voy a buscar. Aquí están los PA. Aquí está, es esta, ¿verdad? La empezamos antier. Aquí está. Y aquí está. ¿Cuál fue el primero que guardamos? ¿El de Juan? Juan. Y está, ahí está el archivo. Son los datos de Juan. Porque tiene la misma estructura, entonces está leyendo lo mismo, ¿sí? Bueno. Apenitas. El proyecto, chavos, pues de una vez lo publicamos hoy.